Hola, muy buenos días jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de las prácticas de supervivencia de los movimientos sociales y su aporte a las políticas públicas. Bueno, dentro de los diferentes PDF que han analizado, se han podido dar cuenta que los movimientos sociales son grupos que prácticamente se basan a la organización en toda la defensa o a la promoción de una causa que de manera coordinada y planificada mantiene un control a través del tiempo y del cambio social que pretendan alcanzar. En este caso, los movimientos sociales siempre se van a vincular por medio de la percepción de la identidad de cada uno de los miembros, de la organización sistemática que los integre, la proyección a futuro y de la manera de cómo se orienta a través de decretar el comportamiento colectivo o la acción colectiva de cada uno de los integrantes. Dentro de los objetivos de los movimientos sociales sabemos que es promover el cambio de las estructuras sociales a través de los valores que se estiman a través de cada uno de los elementos que ayuden a mantener una estabilidad y así poder identificar de qué manera pueden interpretar el conflicto. Como sabemos, también un movimiento social de cierta forma genera medidas que implementan los actores sociales dentro del mismo grupo. De cierta forma ayuda a mantener esa resistencia para poder intervenir cómo va a alcanzar la meta o los objetivos planteados. Dentro de las características de los movimientos sociales sabemos que surgen a través de las tensiones o conflictos que se puedan dar dentro de una sociedad. Los integrantes siempre van a compartir una identidad o van a sentirse pertenecientes a por medio de las ideas, de los intereses, de cómo se articulan en torno al principio de la solidaridad colectiva, donde se crean esas redes de interacción y de cierta forma va a beneficiar para que puedan encontrar una norma o una relación que pueda mantener el orden dentro de cada uno de los movimientos que se estén realizando. Para ello, pues sabemos que se necesitan líderes o miembros activos, comprometidos a través de las diferentes problemáticas que se estén desencadenando y que puedan mantener cierta cordura para poder transmitirle al grupo. Dentro de los movimientos sociales sabemos que deben de ser innovadores, progresistas, que de cierta forma promuevan esa organización social a través de ese movimiento. A ver si. Y retomando, que era lo que vimos la clase pasada, cómo se conforman, sabemos que dentro de esos movimientos hay un eje de análisis y ese eje de análisis va a ser de qué forma se transforma la historia a través de esos movimientos sociales. Las características de los análisis va a ser la gestación, la causa, el objetivo, la acción y el efecto que va a producir que ciertos personajes o ciertos elementos dentro de ese grupo social puedan intervenir para alcanzar la meta del cambio social que pretenden desde un inicio. Dentro de la organización también se necesita saber las causas, el objetivo y la acción y el efecto que va a producir de manera colectiva y de manera individual. La consolidación va a ser aquella que va a mantener la estructura más completa, la cual cada uno de los integrantes que la conformen se van a dar a la tarea de mantener el compromiso y la identidad que pretende el grupo. Entonces, por ejemplo, en la clase pasada hablábamos del feminismo, hablábamos de ciertos
problemáticas que se desencadenaron en un determinado tiempo, en el siglo XIX y XVIII, cuando hablábamos de cómo eran las causas y los detonantes en ese tiempo que hicieron que esas crisis agudas tuvieran gran impacto en la actualidad. Y los detonantes referidos de cierta forma ayudaron a mantener una promulgación de leyes públicas y que de cierta forma se hiciera una noticia global y que pudiera estimular a otros personajes, a otros humanos a poder integrarse a esos movimientos sociales. Entonces, dentro de la expansión, sabemos que las causas dentro de la consolidación de los movimientos sociales prácticamente está hablando de la eficacia que tiene a través de los diferentes factores que consolidan la estructura. A través de la crisis, por ejemplo, si el liderazgo del grupo es sólido, si están animados, si están orientados hacia a la finalidad que pretenden, ya sea un proyecto, ya sea una actividad o ya sea una problemática social, los cuales puedan ellos alcanzar a través de la organización que pueda tener el grupo. También va a entender que dentro de ese movimiento colectivo y esa acción colectiva se va a manifestar de manera pública a través de cómo va comportándose de manera colectiva y la relación que tenga con cada uno de los integrantes del grupo. Estamos hablando de un comportamiento colectivo que se va a referir a las acciones espontáneas, aquellas que van a realizarse por medio de la identidad de pertenecer a ese grupo y que esos fenómenos de cierta forma van a ir dirigidos a un cambio social. Por ejemplo, lo que hicieron las mujeres al pelear sus derechos, su integración en la vida laboral. Entonces, ese tipo de acciones sociales van a promover acciones colectivas que van a programar de manera sistemática, objetivos a largo, corto o largo plazo y que nos van a orientar para poder mantener ese equilibrio. Como también sabemos, los movimientos sociales y los medios de comunicación siempre van a ser de manera compleja. ¿Por qué compleja? Porque nos van a ayudar a mantener una visibilidad y una sensibilidad a través de las acciones que pueda tener cada uno de los movimientos y así poder también informar a cada uno de los integrantes de ese movimiento. Entonces va a ser muy importante los medios de comunicación dentro de estos movimientos, ya que a través de la radio, de la prensa, de la televisión, del internet, se van a convertir en un factor importante para poder transmitir las causas o el descontento que puedan mantener cada uno de los grupos. A ver, ok. Entonces, en la actualidad podemos darnos cuenta que los movimientos sociales tienen diferentes finalidades. Por ejemplo, se encuentran los movimientos innovadores o progresistas. Estos promueven una organización social a través de un movimiento. Por ejemplo, puede ser un movimiento obrero, un movimiento estudiantil, un movimiento, por ejemplo, lo de los maestros, que cada determinado tiempo que están en desacuerdo de una ley o de alguna norma establecida en su sindicato, se manifiestan de manera pacífica para poder externar el descontento que tienen y poder tener una solución de manera más fácil a través de la aglomeración que hacen para mantener ese poder a través de la participación ciudadana. Entonces, dentro de esos movimientos estructurales sociopolíticos se va a dar de manera parcial ciertos
movimientos socioculturales que van a identificar de manera que tanto los valores como las creencias se conformen dentro de lo que se quiere modificar. En este cambio, por ejemplo, si yo estoy en desacuerdo en la violencia a la no discriminación, si no estoy en desacuerdo no voy a formar parte, pero si estoy a favor de lo que las personas o la sociedad está peleando, voy a formar parte del movimiento con la identificación de compartir las mismas ideas y creencias de ese movimiento. Entonces, en la actualidad podemos ver los diferentes tipos de movimiento que se realizan y que de cierta forma generan una estructura, un objetivo, tiene principios, tiene propósitos, tiene una temática de interés social, tiene aportes tanto de manera individual, colectiva y social. Dentro de las políticas públicas, que es una de las más importantes, la planeación y la implementación, el diseño y la evaluación también son herramientas muy importantes para el estudio de la acción de manera colectiva y para analizar los movimientos sociales, ya que a través de ellos se selecciona a través de la acción y de la movilización cómo se va a estimular a través de ciertos programas o de ciertos proyectos que ayuden a mantener o a comunicar o transmitir ciertas exigencias de los movimientos sociales. Se supone que dentro de las demandas de la población, por ejemplo, lo que se pretende es mantener un programa o un diseño de cómo lograr mantener ese equilibrio social a través de los diferentes no se le puede decir incentivos, sino un instrumento como tal que ayude a tener una organización del grupo a través de generar ciertos programas o proyectos que nos ayuden a mantener ciertos medios de comunicación y las manifestaciones controladas. ¿A través de qué? Del diseño y de cómo se va a ir estructurando y de cómo lo van a ir evaluando para poder mantener ese equilibrio. A través de la economía, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que los actores sociales siempre también van a ir vinculados tanto de manera lucrativa, por ejemplo, si llegara a ser algún tipo de movimiento que necesiten sacar de cierta forma un beneficio. Entonces la gestión que realizan a través de la participación y de la toma de decisiones van a ayudar a mantener cierta concentración de intercambio, de diálogo a través de los saberes del aprendizaje que puedan mantener o enriquecer al colectivo de ambas partes. Los participantes también hay ciertas reglas que deben de mantener los movimientos sociales, los cuales van a ayudar a fortalecer o a debilitar o a colapsar también de cierta forma la organización que puede tener el grupo a través de las diferentes políticas o requerimientos del sector que esté peleando alguna inconformidad. Le digo pelea porque prácticamente es una lucha que se hace constante para poder sensibilizar de manera, puede ser forzada o puede ser pacífica la opinión que pueda tener el grupo. Entonces, dentro de este sector puede ser con solidaridad aquellos argumentos o que puedan de cierta forma incidir en la base de los resultados que pretendan alcanzar. Entonces los participantes van a jugar un papel importante en la formación también de las políticas que vayan encaminadas a las problemáticas sociales y que la interacción que mantenga el grupo social también de cierta forma van a ser utilizados
a través de cómo pueden identificarse y de cómo van a defender la postura de cada uno de los grupos. En este caso estamos viendo que el resultado debe ser un criterio de evaluación a través de que la persona que esté inmersa en estos movimientos sociales pueda demostrar la cantidad y la calidad del cambio que produce su movimiento social. En este caso, que si realmente pertenece a un grupo social, sea porque necesita o porque realmente quiere ver un cambio productivo dentro de ese grupo. Se pretende que dentro de ese criterio de evaluación tienen que pasar ciertos elementos que van a ser la ejecución, el impacto, la estructura de los movimientos sociales que van a ayudar a mantener esa relación o esa mejora dentro de la influencia de los movimientos sociales. Entonces, dentro de las políticas públicas, el derecho, la economía y la ciencia política van a ser muy importantes, ya que a través de la implementación de programas y proyectos puedan mantener un equilibrio económico y político en la sociedad. El diseño que utilicen para establecer cómo se va a trabajar va a ser importante también, ya que pues la mayoría de las personas que forman parte de los grupos lo que pretenden es mantener de cierta forma un recurso dentro de la estructura que ellos realizan, y ese recurso solamente lo puede brindar aquella persona que en este caso pueda ser el Estado o el líder del grupo y pueda de manera simple mantener esa coherencia y que no salga cohesionada de manera emocional, sino que sea una estructura simple que pueda entender cómo se estructura y cómo se organiza y cómo se va a evaluar cada uno de las opiniones de los integrantes del grupo. Entonces, dentro de los métodos cuantitativos va a ser de qué forma se va a realizar la investigación. La investigación va a ser de acuerdo al diseño de la política o del programa implementado por el gobierno para poder satisfacer las necesidades de la población. En este caso se necesita una metodología para poder identificar o analizar de manera racional si beneficia o no a la población. La medición de la opinión pública también va a ser importante a través de las diferentes plataformas que en la actualidad se ven, que ayudan a mantener de cierta forma una relación entre las acciones que se promueven dentro de cada movimiento. Por ejemplo, sirve para sensibilizar a los servidores públicos o para sensibilizar a las personas o de cierta forma para que la población emita una opinión referente a un movimiento que se esté dando. Dentro de las técnicas de comunicación, pues sabemos que se van a basar al diseño y a cómo se va a ejecutar de manera sectorial dentro del análisis, de manera individual, colectiva y de manera seleccionada a través de cómo se va a interpretar cada una de las participaciones de los movimientos. En este caso estamos viendo que el análisis sectorial va a depender también de cómo la política implemente el diseño de las soluciones que pueda tener cuantificados las alternativas de solución y de bienestar para un determinado grupo. Espero que haya quedado claro. Por ahí tengo unos archivos que les pueden servir para leer en dado caso que haya quedado dudas. Considero que pues dentro de las prácticas de supervivencia de los movimientos sociales siempre van a ir ligados de las normas y leyes que se establezcan a través de la formación de los grupos, lo que habíamos visto en la primera clase.
que son las reglas, los líderes, los que van ahora sí que a llevar la batuta de lo que pretende alcanzar el grupo. En este caso, nosotros como trabajadores sociales, si pongo un ejemplo, dentro de la política pública sería identificar problemáticas o necesidades que tenga la población y poder planear cierto proyecto, cierto programa en beneficio de ese tipo de problemáticas. Implementar, por ejemplo, talleres, cursos, o diseñar un proyecto en el cual podamos evaluar de manera cuantitativa o cualitativa y poder mantener un resultado o una evaluación de lo que se esté realizando. Y que también dentro de la formación de nuestro grupo como trabajadores sociales, los participantes mantengan una interacción positiva a través de los resultados que puedan ser negativos o positivos en cada uno de los estudios y de la interacción que se pueda tener con los diferentes usuarios. En este caso, generar un resultado que nos pueda dar una respuesta y así poder entender cómo brindar otras alternativas de solución a problemáticas que se puedan desencadenar a través del derecho, de la ciencia, del análisis, tanto regional como sectorial, cómo implementar cierta investigación a través de las demandas de una determinada población y que de cierta forma también nosotros emitamos un estudio o una investigación que ayude a mantener esa organización social y ese cambio social a través de las diferentes alternativas de solución, por ejemplo, orientar, capacitar, evaluar a través de las diferentes herramientas que como trabajadores sociales utilizamos para mantener una información y poder llevarla a cabo a través de la ejecución de proyectos, tareas o actividades. Entonces doy por terminada la clase. En esta parte les dejo la bibliografía, aparecen 3 archivos. Traté de hacerlo lo mayor sintetizado posible para que ustedes puedan identificar cuáles son los elementos más importantes dentro de la supervivencia de los movimientos sociales y el aporte a las políticas públicas. Si hay alguna duda, por favor, notificarme para que yo pueda buscar otro archivo para que ustedes puedan analizarlo y entender mejor. O si alguien tiene interés en leer los archivos, de igual manera pedírmelos y yo con mucho gusto se los envío. Y quedaría finalizada la clase.